Es muy difícil saber qué creer con la narrativa de los medios de comunicación. Hoy vamos a ver dos noticias, una cierta y la otra vamos a ver si es verdad o no. Benjamín Netanyahu tiene cáncer en fase 3. Fue el titular de muchos medios de comunicación este fin de semana, en medio de un escándalo de corrupción. No solo contra él, enfrenta un juicio Benjamín Netanyahu en el propio Israel por corrupción, malversación de fondos, con toda esta guerra, por supuesto. Su esposa también. Pero también se acaba de descubrir algo más, que sería que Israel acaba de autorizar, o estaría autorizando, según revela esta investigación del New York Times, asesinar o matar a 20 civiles inocentes por cada culpable en Gaza. Es lo que está diciendo hoy el New York Times, con muchísimos matices. Pero bueno, vamos a comenzar con esta primera nota que nos está ya mostrando y confirmando, por cierto, esta es información que comenzó a circular en los portales israelíes. Benjamín Netanyahu, obviamente el primer ministro de Israel, tiene un diagnóstico de cáncer de próstata en etapa 3. ¿Por qué esto es algo que impacta al mundo? Bueno, porque no solamente afecta a la salud de Netanyahu. Claro que también esto está tambaleando a todo el sistema político israelí. En un momento en donde, curiosamente, pues se enfrenta demasiadas acusaciones y cualquier vacío de poder puede desencadenar un efecto dominó con repercusiones globales. No estaríamos hablando solamente de una noticia médica. Esto tiene el potencial de redibujar todo el panorama político de Medio Oriente. Mientras yo les explico esto, díganme en el chat si ustedes creen que realmente Benjamín Netanyahu tiene cáncer en etapa 3. Tiene 75 años. Según estas informaciones, pues estarían revelando que el fin de semana fue operado por una próstata agrandada y que su equipo médico confirmó que el cáncer pues estaba en una etapa avanzada. No solamente es un diagnóstico muy malo para Netanyahu, sino que también, además de los términos clínicos, ¿no? Porque esto de etapa 3 pues significa que el cáncer ya habría invadido tejidos cercanos. Algo crítico, sobre todo a la edad de Netanyahu, porque tiene la responsabilidad de seguir matando palestinos, sirios, libaneses, yemeníes, iraníes. Hay mucha destrucción por hacer todavía en su agenda. Y en el contexto actual de Israel, pues es un golpe que pocos líderes pueden manejar sin tener una consecuencia grave. Pero aquí no solamente se trata, amigos, de la salud de Netanyahu, sino de cómo este diagnóstico se está cruzando. Curiosamente, el diagnóstico se da en un momento político y social que es especialmente frágil en Israel. Netanyahu, pues que todos sabemos que es uno de los políticos más polarizantes, más acusados de actos criminales en la historia moderna del mundo, pues hoy está bajo presión por muchísimos frentes. Miren, hay protestas masivas por las reformas judiciales, tiene casos abiertos de corrupción en propios tribunales israelíes. Él y su esposa están enfrentando juicios por malversación de fondos. Todo esto, por supuesto, también pasa en un entorno de seguridad que es bastante explosivo. Y la cosa es, si Netanyahu se va, ¿quién tomaría el mando de Israel ahora? Dicen que Netanyahu se está recuperando y que el ministro de Justicia, que sería Yariv Levin, sería quien asumiría temporalmente el cargo de primer ministro. Levin, por cierto, no es cualquier figura, es el arquitecto de esas famosas y polémicas reformas judiciales que han dividido Israel en todos estos meses. Y sería precisamente quien habría causado estas protestas masivas, parte de esta crisis política. Y bueno, el hecho de que Levin ahora tenga en sus manos una oportunidad así para consolidar su posición, sobre todo cuando enfrenta tantas críticas, pues de muchos que lo ven como
un símbolo de dictadura más que de democracia. Y luego tenemos a Israel Katz, que es el ministro de Defensa, que suplió a Galland, que está también buscado por la Corte Penal Internacional, que va a ser quien estaría al frente del Gabinete Político de Seguridad de Israel. Pues es un cambio de roles estratégicos, amigos, que estamos viendo aquí, especialmente en un contexto en donde ya las amenazas de seguridad que se están dando y todos los frentes que está abriendo Israel en múltiples flancos, hablamos de una guerra con Libia, una guerra con Siria, una guerra con Líbano, una guerra con Palestina, otra guerra con Yemen, la otra guerra con Irán. Entonces, Katz estaría pues intentando, si es necesario, calmar las aguas, pero las decisiones más importantes pues van a seguir pasando por Levin. Ahora, ¿alguien quiere quitar de enfrente a Netanyahu o está buscando una excusa o esto es realmente cierto? Todo esto que estamos hoy viendo aquí, porque Netanyahu estaba, por cierto, programado y este dato es muy importante. A lo mejor muchos no lo están viendo, pero Netanyahu tenía que testificar en uno de los casos de corrupción que tiene abierto esta semana. Curiosamente, sus abogados han logrado posponer esas audiencias en donde Netanyahu tendría que comparecer a un tribunal de justicia por corrupto ante las autoridades israelíes, y los abogados lograron posponer esa audiencia por un crítico estado de salud, de un cáncer en etapa 3 y que le habrían removido la próstata a Netanyahu, ¿no? No es un detalle menor. Estos casos pues son gravísimos, entonces pues la coincidencia en esto es, por decirlo menos, sospechosa, ¿no? Muchos ya están diciendo que esto es una táctica pues nada más para ganar tiempo y su mayor especialidad, victimizarse frente a los señalamientos de corrupción. Tiene casos abiertos en la Corte Penal Internacional, tiene acusaciones en la ONU, tiene acusaciones adentro de Israel Netanyahu por corrupción, por malversación de fondos, por abuso de autoridad. Y muchos dicen que esto solamente lo está haciendo como una excusa para ganar tiempo, para legitimarse, pues con esto de una recuperación. Pero la pregunta que queda es, ¿cómo va a afectar esto a la percepción pública de su figura y sobre todo para su capacidad de liderar Israel en estas ofensivas? Porque todo esto tiene un impacto global. Netanyahu no solamente es uno de los líderes más polémicos, también es un jugador clave en la política internacional. Ya sabemos lo que ha pasado bajo sus administraciones múltiples y ahora si se llegara a generar un vacío de poder, pues seguramente Irán estaría observando muy de cerca toda esta situación. Netanyahu ha sido, hay que recordar, uno de los mayores críticos del régimen iraní y su programa nuclear, que es pues un programa que ha sido muy cuestionado, pero que también mientras es cuestionado, precisamente ayer hablábamos de cómo Israel tiene ya acusaciones de varios países y de las lecturas radiológicas de Turquía y de Chipre, de que los niveles de radiación aumentaron después del último bombardeo en Siria, Tartus, y muchos dicen que Israel habría lanzado una bomba nuclear táctica. De eso, claro, nadie habla. Entonces, por supuesto, el doble rasero. Luego Joe Biden, duelo de titanes, y Netanyahu pues han tenido una relación bastante tensa en los últimos meses de la administración de Biden. Esto, por supuesto, también cambiaría la percepción frente a la llegada de Donald Trump y sería un cambio en el tablero radical, amigos. La cuestión ¿es esto real? Bueno, díganme ustedes en el chat si realmente creen que Netanyahu está en una situación de salud crítica o si es solamente una excusa para evadir a la justicia israelí para no comparecer a testificar, lo cual sería, pues por supuesto, bastante drástico, pero viniendo de una persona como Netanyahu hay que dudar de todo. Miren, déjenme hablarles de esta nota que está sacando el New York Times, que es gravísima. Es gravísima porque Israel no solamente permitió la muerte de civiles, lo acepta el New York Times, como daño colateral en Gaza, sino que también habla esta nota de que Israel lo institucionalizó. Ahí lo dice el New York Times. De hecho, lo presenta como si fuera una revelación histórica.
Cuando, amigos, en realidad esto lleva años ocurriendo. Años. Nada más que aquí está lo peor. Vemos cómo el New York Times está haciendo hasta lo imposible por suavizar lo que realmente está pasando. En ese artículo, déjenme se los muestro, que por cierto este artículo fue publicado el 26 de diciembre, ahí dice el New York Times que en una orden sin precedentes el ejército israelí autorizó, fíjense bien, que por cada objetivo de bajo rango de Hamás se aceptara la muerte de hasta 20 civiles inocentes. No importa si fueran niños, mujeres, 20 civiles inocentes podían morir por cada culpable de bajo rango de Hamás. O sea, en términos fríos, institucionalizaron la idea de que 20 vidas palestinas son un precio justo o razonable para eliminar a cualquier soldado de bajo rango de Hamás. Alguien que, pues, ni siquiera representaba un peligro inmediato, porque estaríamos hablando de cualquier miliciano de bajo rango rodeado entre varias familias inocentes palestinas. Pues con una bomba se acaba todo el problema. Esto, por cierto, es una bomba informativa que supuestamente saca el New York Times, que nos quiere vender esta narrativa como una exclusiva barata, que ya había sido, por cierto, revelada hace muchos meses por otros medios. Lo sacó Plus 972 Magazine, por ejemplo, que publicó que no solamente eran 20 civiles. Hay casos donde se autorizó incluso la muerte de 100 palestinos inocentes, incluso 300 civiles inocentes, solamente para eliminar a un miembro de esta organización. Hay que pensar esto por un momento, amigos, porque matar a 300 civiles, familias enteras, niños, personas que estaban en sus casas, en su departamento, caminando por las calles a lo mejor, todo porque un objetivo militar estaba ahí cerca. El hecho de que el ejército israelí no supiera lo que estaba haciendo, estas decisiones, amigos, fueron fríamente calculadas. Claro que lo sabían y los aprobaron los oficiales de alto rango. Aquí no hay errores, fue premeditado. ¿Y qué hace el Times? Bueno, pues en lugar de profundizar en esto, se limita a repetir todos estos puntos de Israel, justificando sus acciones genocidas con el pretexto de un daño existencial. Después de los ataques que vimos tan lamentables del 7 de octubre, bueno, pues ese día Israel inició una de las campañas de bombardeo más intensas en la historia moderna. Siguen habiendo muchísimas dudas de por qué el ejército israelí tardó tanto tiempo en responder esos ataques mientras ocurrían el 7 de octubre, porque los sistemas de inteligencia fallaron rotundamente, porque el Mossad no se enteró de que les estaban acumulando más de 15,000 cohetes alrededor de las fronteras de Israel, porque llegó primero la CNN antes que el propio ejército israelí a combatir a los milicianos de Hamás. En las primeras 7 semanas, solamente en esas 7 semanas se lanzaron más de 30,000 municiones. Esos son más que los 8 meses anteriores combinados. Pero lo que cambió aquí, según el artículo de New York Times, amigos, no es solamente la cantidad, sino las reglas del juego. Ahora, por ejemplo, oficiales de rango medio, pues ya podían autorizar estos ataques sin necesidad de una aprobación que antes usaban. Podían aniquilar hasta 300 palestinos inocentes solamente para dar de baja a un miliciano de Hamás. Ya no importaba si el objetivo estaba comprometido por familias completas. Si ese oficial decidía en el momento que el objetivo valía la pena, era suficiente para que acabara con hasta 300 vidas inocentes palestinas. Y aquí es, amigos, donde las cosas se están poniendo mucho más graves, muy a pesar del esfuerzo propagandista de el New York Times para vender esto como una excusa. El propio Times también admite que el ejército israelí debilitó sus sistemas de protección para civiles. Claro, lo que no nos cuenta es que en muchos casos esas protecciones pues simplemente dejaron de existir. Antes se usaban advertencias, por ejemplo, como los llamados roof knocks, que son pequeños golpes que avisan a los civiles que tenían que evacuar. Pero en esta campaña
se usaron mucho menos, es decir, nunca les avisaron a los civiles palestinos que tenían que evacuar. ¿Saben qué usaron según este artículo? Bombas inteligentes, que fueron reemplazadas precisamente por bombas de 2,000 libras que no pueden diferenciar entre un niño o una mujer, arrasan con todo. Ahora, el papel, amigos, tan preocupante de la inteligencia artificial, porque Israel mete estos parámetros en sus sistemas de ataque con inteligencia artificial, y si la inteligencia artificial ve que hay 300 inocentes e identifica un objetivo ahí, en medio de los 300, arrasa. Algunos casos se llegaron a reportar, repito, hasta 300 bajas. Israel mete este sistema de inteligencia artificial que se llama Lavender y con eso selecciona sus objetivos. No lo hace un humano, lo hace la inteligencia artificial. Puede parecer que es algo moderno. La verdad, amigos, es que es un sistema muy básico. Solamente bastaba con que el objetivo fuera un hombre y que estuviera en una zona específica para ser considerado como un objetivo. Estamos hablando, amigos, de decisiones que se tomaban en 20 segundos. 20 segundos para determinar si alguien merecía morir junto con toda su familia y los que lo rodeaban, en un perímetro muy amplio. Lo peor, amigos, es que este modelo no era confiable. No estaba perfeccionado. En muchos casos, muchos de esos objetivos seleccionados ni siquiera eran de importancia, ni siquiera eran miembros de Hamás. Y aún así, usaron esas bombas, por cierto, de fabricación estadounidense para barrer y masacrar a cientos de palestinos. Todo, por cierto, bajo ese término de daño colateral, en el que tanto insiste esta propaganda barata para excusar la propaganda barata del New York Times como daño colateral. Este artículo, que por cierto es vergonzoso, también reconoce que más de 46,000 palestinos por lo menos murieron desde que inició esta ofensiva. 10,000 personas desaparecidas. Y mientras todo eso pasa, pues Israel sigue diciendo que la mayoría de las víctimas eran combatientes de Hamás, cuando la mayoría de esas eran niños de 8, 6, 4 años, mujeres, familias inocentes. Y si hacemos cuentas, amigos, si tomamos las propias cifras del Ministerio de Salud de Gaza y las comparamos precisamente con las declaraciones de Israel, pues no cuadran. ¿Cómo explican, por ejemplo, que el número de civiles que fallecieron sea tan alto? ¿O es que simplemente están inflando las cifras de combatientes para justificar lo que es injustificable? Ni el mismo Times puede hacerlo. Repite como perico, como si fuera un hecho incuestionable, que jamás usaba a los civiles como escudos humanos. Nada más que aquí hay dos problemas en donde se les cae la mentira. Primero, no presentan pruebas contundentes. Y segundo, que es lo más importante, ignoran completamente los casos documentados en donde Israel ha usado a palestinos como escudos humanos. Esto no es una teoría de la conspiración, son hechos respaldados por informes de organismos internacionales autónomos, en donde se ve cómo, por ejemplo, para asegurarse de que el campo no está minado, los soldados israelíes toman a niños palestinos y los mandan a caminar. Si el niño no explota en pedazos, es seguro para que ellos pasen. O a veces, frente a ellos, ponen niños y mujeres palestinas obligados o amarrados mientras disparan con los combatientes de Hamás, asegurándose de que si una bala viene de regreso, primero impacte en los niños o las mujeres palestinas a las que ponen enfrente de ellos. Y eso, amigos, pues es algo que no encaja con la narrativa que hoy nos quiere vender el New York Times. Por esto, precisamente, por hechos como esto, es por los que Netanyahu tiene una orden de captura de la Corte Penal Internacional y tantos señalamientos de la ONU, de la UNRWA, y por si fuera poco, esta cifra de 46,000 muertos, que ni siquiera incluyen ahí a todos los que se quedaron atrapados debajo de los escombros, que es una cifra incalculable, de los que murieron por falta de atención médica, que esa es una cifra escandalosa también, porque los hospitales en Gaza están en estos momentos en ruina. Hace unas horas Israel acaba de bombardear un hospital completo en Gaza y tomó como
prisionero, secuestrado al director del hospital. Y todo esto, amigos, pasa mientras que el ejército israelí continúa justificando sus acciones como necesarias para garantizar lo que dicen la seguridad de su población, como exterminando a todos los que lo rodean. Bueno, ¿y qué hay de la comunidad internacional? Pues nadie hace nada, o no lo suficiente. Estados Unidos, claro, sigue financiando toda esta guerra, no solo con miles de millones de dólares, también con bombas. Estas bombas de 2,000 libras son de fabricación estadounidense. Europa finge estar muy preocupada en Ucrania como para no voltear a Palestina. Y es un patrón, amigos, que hemos visto antes. En lugar de cuestionar a Israel, los gobiernos occidentales hoy están haciendo todo lo posible por protegerlo. Y la norma es que cuando hablamos de Palestina, a muy pocos les notifican nuestros en vivos. Y la norma es que la BBC, que CNN, que DW ya no pueden hablar de lo que pasa en Palestina. Palestina es tema muerto. ¿Por qué? Porque se ha dado casi como un hecho que la invasión israelí va a ser total sobre Palestina y es algo que los medios quieren permitir, ocultando todo lo que está ocurriendo ahí. Y volviendo al artículo del Times, es imposible, amigos, ignorar cómo están minimizando la magnitud de lo que está ocurriendo. Hablan de errores, hablan de fallos en las salvaguardas, como si fueran accidentes. Estos no son accidentes. Estas son decisiones fríamente calculadas para maximizar el daño. ¿Y saben qué es lo peor? Que todo este tipo de narrativas no solamente protegen a Israel, normalizan la violencia y el genocidio contra los palestinos. Y esto no es nuevo. Ya vimos en el pasado cómo Israel hizo lo mismo en Líbano. Mató cientos de civiles para eliminar solamente a algunos líderes de Hezbollah. Y lo va a seguir haciendo. Donde crean que pueden salirse con la suya, lo harán. Porque mientras los grandes medios de comunicación y las potencias mundiales sigan justificándolos, sigan protegiéndolos, pues no va a haber consecuencias reales para sus acciones y saben que pueden ir impunes por Medio Oriente haciendo este tipo de acciones sin responder ni a la Corte Penal Internacional, ni a la UNRWA, ni a la ONU, ni a Amnistía, ni a las propias organizaciones de adentro de Israel que hoy quieren investigar a este señor por corrupción. Y curiosamente, sus abogados han logrado postergar su audiencia para comparecer porque tiene cáncer de próstata en fase 3. O al menos eso dice. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.